Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a socializar o les vamos a contar eh, todo el tema de las políticas públicas en Colombia. Quien les habla, Cristian Camilo Rodríguez Salas. Bueno, como primera parte, pues indicarle que las políticas públicas en Colombia son las que se han consolidado como una herramienta esencial del ejercicio académico, práctico de la gestión pública, ¿cierto? Aquí, pues, actualmente estas políticas públicas se han desdibujado como concepto de consecuencia de la incapacidad de los círculos académicos, toda esta parte de procesos de los funcionarios por crear un consenso y definir qué son, qué hacen y cómo funcionan todas estas políticas públicas en Colombia. También podríamos decir que se entienden por políticas públicas un conjunto de instrumentos a través de las cuales el Estado, luego de identificar una necesidad económica, política, ambiental, social, cultural y entre otros, pues ahí es donde se consolidan o se toma la iniciativa por crear esas políticas públicas. Dentro de las políticas públicas en Colombia, pues hay unos desafíos teóricos prácticos que es la claridad conceptual anterior. Es necesario, pues obviamente, medir ese nivel de eficiencia de todas las políticas públicas que se van a plantear y que se van a desarrollar, cuáles son sus desequilibrios, cuáles son sus retos. Obviamente aquí es necesario retomar las preguntas del comienzo. Como por ejemplo, si estas políticas públicas son eficientes para resolver las anomalías o las situaciones que necesita esta sociedad. Todo esto conlleva que estos interrogantes pueden decidirse que a nivel nacional las políticas públicas de su implementación eh, han mostrado grosso modo tres retos. ¿Cuáles son estos retos? Entonces, que las políticas públicas en Colombia son insuficientes y es un desafío de todo el sistema político mejorar estas falencias políticas, económicas, sociales y ambientales, y obviamente resolver todos esos interrogantes que se han venido planteando en cuanto a la implementación de las políticas públicas. Podemos decir entonces que la primera es lograr lo conceptual, es decir, que contiene una idea de empoderamiento, de inclusión. Aquí es importante que vaya destinada estas políticas públicas a todas las personas independientemente de su condición, que sean horizontales, que se planeen, que sean eficaces, que sean eficientes y que realmente pues que se logren ejecutar. El segundo reto, podemos decir que pues estas políticas públicas se concentran en una adjetivación. Esto quiere decir que es un instrumento público, calificativo que pareciera ser una categoría nominal, obviamente reposadas en el gobierno y lo cuales delegan una responsabilidad constitucional en agentes privados. Y lo tercero, pues podemos decir que estas políticas públicas deben cumplir obligaciones jurídicas, compromisos políticos adquiridos en campaña, es decir, todo ese tema de que las están promoviendo en su previa elección y obviamente pues deben dar cumplimiento cuando son nombrados. Estas políticas públicas va destinada a lo que les decía ahorita, deben incluir a todo el mundo. Acá damos unos ejemplos como al tema de LGBTI, que hablan de las personas gays, bisexuales, transexuales, lesbianas, todo el tema de inclusión a discapacidad, adulto mayor y por ende pues se deben desarrollar. ¿Cuáles son los tipos de políticas públicas en Colombia? Entonces hablamos que hay de acuerdo con el enfoque, aquí hace referencia pues obviamente a la estructura, también podemos decir que son otro tipo es de acuerdo con el campo de acción, aquí hablamos de la parte económica, social, cultural y ambiental. También otro tipo de política es de acuerdo a la finalidad, para dónde la queremos llevar, cuáles son las promociones, las partes correctivas. Otro tipo que encontramos es de acuerdo con la procedencia, si son endógenas o exógenas. Otro tipo de política pública en Colombia es de acuerdo al nivel de formulación, aquí habla de las explícitas e implícitas. También encontramos o como tipo de política de acuerdo al ámbito de actuación y jurisdicción, política administrativa, que habla de la parte de políticas públicas locales, regionales, nacionales y obviamente pues el tema de nacionales.
También otro tipo de políticas de acuerdo con el carácter, aquí hablamos del tema cuantitativo y cualitativo. También encontramos de acuerdo con la relevancia de los fines, aquí hablamos si es primaria, segunda, terciaria. Otro tipo de política pública es de acuerdo a su objetivo, acá es específica o instrumental. Otra que podemos encontrar es de acuerdo con el grado de coerción. Eh, También encontramos otro tipo de política pública como el tipo de respuestas, si son positivas, si son negativas. Otro tipo de políticas de acuerdo a su clientela, si son gremios sindicales, si son grupos sociales, si son políticas, etcétera. Y por último encontramos el tipo de política de acuerdo con el área sustantiva que se va a atender. Entonces aquí hablamos de la parte territorial, de la parte ambiental, agrarias, culturales. Eh, Aquí les voy a mostrar en este cuadro, en esta ilustración, cuáles son los 6 momentos de la política pública de una manera secuencial. Entonces, en la primera parte encontramos la identificación. Aquí hace referencia, obviamente, a la identificación del problema, es decir, cuando hay una diferencia entre lo que hay y lo que debería ser. Entonces, acá prácticamente se busca el carácter programático y, obviamente, de que sirva atender un problema estructural en todo este tema de la política pública. Luego encontramos en la siguiente secuencia la investigación, que hace referencia obviamente al estudio de factibilidad, que define obviamente los objetivos de la política con base a la cantidad de recursos existentes y las metas formuladas. Después encontramos la formulación, que es obviamente la que se empodera ya directamente hacia las comunidades, cómo lo voy a hacer, todo el tema de las funciones, la administración pública, desarrollar esos grupos de interés, permitirle la vinculación a todas las sociedades tradicionalmente y algunas que no se encuentren. Esta formulación pues también busca responder a las demandas y partiendo de un supuesto de satisfacer o de buscar resolver ese problema o una necesidad. Luego encontramos por decirlo así, la implementación que ya obviamente se agenda la parte administrativa, ya obviamente se convierte en política pública, se asignan los recursos financieros, la parte técnica, quién la va a ejecutar, a quién se le va a dirigir, cómo el gobierno va a apoyar esta participación activa de la comunidad. Todas estas políticas públicas pues representan la prioridad y obviamente pues se debe tener una agenda. El siguiente secuencia, pues habla parte de programas y proyectos. Aquí hace referencia a que significa el punto de conciliación entre las personas, entre la comunidad, entre los líderes, entre los movimientos políticos, con el fin de estandarizar esos objetivos comunes y se pueda llevar el proyecto de la política pública. Y el último momento es el seguimiento a la evaluación, que aquí prácticamente pues se vigila, se controla que se esté cumpliendo, se revisan las acciones por mejorar, la retroalimentación, se hacen las diferentes evaluaciones, se empieza a identificar si el problema que inicialmente se identificó, si está dando respuesta, si está llevando a cabo la comunidad y si se está desarrollando esas políticas públicas. También, obviamente, ya para finalizar, pues las políticas públicas responden, lo que yo les decía, a una necesidad, a un problema. Es un tema complejo, obviamente que inicialmente pues no tiene un origen específico y representan dinámicas que no tienen causales específicas o dinámicas claras. También como conclusión podemos decir que las políticas públicas tienen propósitos específicos en términos generales que se pueden resumir así. Están definidos por las demandas sociales existentes, todo lo que en el momento acontece y lo que está necesitando cada una de estas personas y poder resolver esos problemas. También poseen un ciclo de atención, unos recursos económicos. Aquí es importante tener en cuenta todo este tema de la parte económica porque pues esos recursos públicos más que todo pues se deben destinar adecuadamente. Y por último, esta función del ánimo y capacidad del gobernante, recibir dichas demandas sociales, procesarlas, priorizarlas e incluirlas en su agenda de gobierno. Simplemente aquí habla de que como son políticas públicas y hay recursos públicos, pues simplemente los vigila mucho las CIAs, Contraloría, Procuraduría, entonces deben estar dando muy bien la rendición de cuentas de cómo se están desarrollando ese tipo de políticas públicas en Colombia.
Bueno, esa era mi presentación del día de hoy. Quedar atento a cualquier duda, inquietud y retroalimentación respectiva. Les deseo un excelente día y muchas gracias por su atención.